Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Espacio Mindfulness, el podcast. Episodio 14 de esta segunda temporada. Ya tenemos una colección muy interesante de episodios que además me hace muy feliz poder ver en las estadísticas del podcast cómo lo vais escuchando una y otra vez. O sea, no vais de forma ordenada, sino que volvéis al 5, al 3, al 1, al 14. Y es una alegría porque la verdad es que se hacen estos episodios para eso mismo, con una temática abierta, atemporal y siempre disponible. Una temática que ya sabéis, en estos lares donde nos movemos, en el límite, en la frontera entre la mente y la consciencia, no hay temporalidad. Los temas de los que hablamos, desde mi punto de vista, siempre son temas de la más absoluta actualidad. Vamos a adentrarnos en este episodio, en el episodio 14 de Espacio Mindfulness, en la realidad. La verdad es que podríamos hablar horas sobre la realidad, sobre esa palabra, sobre ese concepto. Podríamos citar a decenas de autores de todos los tiempos, de más aquí, más allá, de hace 1000, 2000, 3000 años o de hace 10 años. En definitiva, el programa que he confeccionado, espero en primer lugar que tenga una temática que te agrade. Espero verlo, ya sabes, en los comentarios, que puedas escribir en las diferentes redes sociales. Recuerda que es la única forma que tengo de saber que te gusta este podcast, mediante tu comentario, tu valoración. Es muy importante que si estás escuchando estas palabras dediques, te lo pido, unos segundos a escribir ese comentario y esa valoración, porque ayudas mucho a que Espacio Mindfulness siga siendo gratuito y abierto, este podcast cada semana. Así que ya lo sabes, prepárate para disfrutar de un aspecto de la realidad que podría haber sido otro, pero al final ha sido este. Empezamos, como siempre, con la frase. En este caso, la frase de Philip K. Dick, como se conocía este novelista, este escritor que quizá no te suene mucho, ahora mismo, pero si te cuento que fue el escritor, el famoso escritor de el libro, el relato corto ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? A lo mejor tampoco sabes todavía quién es, pero si te digo que la famosa película Blade Runner de Ridley Scott, estrenada precisamente el mismo año de la muerte de este autor, 1982, seguro que ya sabes de quién hablo, o por lo menos sabes por dónde van sus textos. Lamentablemente, y vamos a ver también en el texto maestro lo mismo, lamentablemente este autor, pese a su prolífica carrera, la verdad es que incluso ganó un premio Hugo a la mejor novela en 1963 por El hombre en el castillo, y como decía, pese a su extensa carrera y aparentes éxitos, la mayor parte de su vida se mantuvo en la pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué Philip y el autor que he seleccionado en el texto maestro, como veréis, que es un autor magnánimo de todos los tiempos, probablemente uno de los mejores artistas de todos los tiempos de la humanidad? ¿Por qué estos autores acaban en la pobreza, en la indigencia, cuando realmente sus obras son excelentes? Al cabo de unos años después de su muerte resulta que los redescubrimos y son maravillosos. Son autores que, wow, ¿cómo no nos hemos dado cuenta antes de su genialidad? Es una reflexión muy interesante. Algunos autores no están hechos para la época en la que nacen, eso pienso. Autores de este tipo, autores que rayan las fronteras de la mente de su época, quizá no estén preparados para ser bien recibidos en esas épocas. Los hay hoy. Hemos hablado de ellos en algún momento. Y por supuesto los leo y los estudio con frecuencia. ¿Por qué estos autores son denostados en sus épocas? ¿Por qué no son entendidos? ¿Por qué no se merecen el premio, la recompensa de tener una vida cómoda mientras escriben y nos dejan un legado que vale oro? En cambio, otros autores, que podemos decir de pacotilla, tienen éxito y pueden nadar en un bienestar demasiado confortable para sus talentos. La verdad es que tiene que ver con lo que reciben, con esa obra. Y aquí nos adentramos en el mundo de la realidad. No todo el mundo está preparado para recibir esa verdad.
No todo el mundo está preparado para una verdad disruptiva en su época. Estos autores de los que algunas veces se ha dicho que son malditos, son autores que tienen cosas muy importantes que decir, que transgreden la sociedad en la que viven, que además, de alguna manera, nos traen un conocimiento muy puro, muy bien construido. Y eso al ego del ser humano le molesta, le incomoda, lo evita de hecho. Por lo tanto, no esperemos que estos autores en general tengan mucho éxito, que los hay que han tenido éxito, por supuesto. No es el caso del autor de nuestra frase de este episodio y del texto maestro que viene. Por lo tanto, la frase de Philip K. Dick, que es esta: la realidad es aquello que cuando dejas de creer en ello, no desaparece. Y la repito, la realidad es aquello que cuando dejas de creer en ello, no desaparece. Precisamente nos da la clave de toda esta reflexión sin importancia que acabo de hacer en los minutos anteriores. Lo importante es esto, entender cómo esta frase sintetiza una verdad incómoda, terrible para el ser humano. Porque, ¿qué es aquello que se quita de nosotros mismos? ¿Qué es todo eso que se quita de la realidad y que, sin embargo, la realidad es eso que queda cuando se ha quitado todo lo que somos nosotros? ¿Os suena, verdad? Estamos hablando de nuestra personalidad, de nuestra mente, de nuestro ego. Cuando un autor consigue hacer esto, cuando un autor consigue quitarse por completo, desaparecer del plano, permanecer como un testigo, como un observador, todo lo que nace de esa creatividad puede incluso asustar a cualquier ego. Por eso se tardan muchos más años en asimilar conocimientos de autores tan brillantes como Philip o como el autor que viene a continuación en el texto maestro. Así que os invito a que durante este episodio os relajéis de vosotros mismos, no penséis mucho, dejad que esta información navegue hasta donde tenga que navegar y vamos a explorar cómo algunos autores veían la realidad y cómo la realidad, en primer término, a lo mejor no es lo que pensamos, a lo mejor es otra cosa. A lo mejor la realidad es la que nos crea a nosotros mismos en su aventura por descubrirse de diferentes ángulos y formas. A lo mejor somos un boceto en constante creación, como esa obra de arte que no se acaba nunca de formar y que va en busca de una perfección que la propia realidad sabe que no existe, porque es ella misma creándose constantemente. En todo caso, podríamos decir que la perfección es una obra en constante presente, en constante cambio y al mismo tiempo inmutable en el presente. Os invito a que dejéis que todas estas reflexiones naveguen en vuestro interior sin que vuestra mente, cortocircuite mucho. Disfrutad del espacio. Nos adentramos ahora a la biblioteca de sabiduría de Espacio Mindfulness, a un lugar de sabiduría, de conocimiento, donde es interesante permanecer unos instantes, detenerse, respirar, estar tranquilos, no querer ir deprisa. Fijaros, el autor que tenemos a continuación, seleccionado su texto maestro ya, lo tengo aquí delante preparado. Es un autor que para mí es muy especial. Hemos hablado ya de él en Espacio Mindfulness muchas veces, hablaremos de él otras muchas veces más, porque es un autor inacabable, además de indefinible, por cierto. Él es William Blake. Nació en Londres en 1757 y fijaros, salvo 3 años pasados fuera
de su casa, de su gran casa que fue Londres, pues salvo esos 3 años que pasó al lado, en la costa de Sussex, pues siempre estuvo allí. Vivió allí, en la Inglaterra de la época de 1757-1800 en adelante. La verdad es que William Blake, el autor del que hablamos hoy, según parece, vivió en un hogar bastante tranquilo, donde se leía la Biblia a menudo, como en cualquier lugar de aquella época, y donde su experiencia visionaria e imaginativa no era considerada como una rareza. Podemos decir que Blake fue un niño sano y feliz, y la verdad es que tuvo suerte. Tuvo suerte de vivir en ese ambiente, de estar cerca de la campiña inglesa, cerca también de la gran ciudad, y a los 10 años, después de haber demostrado aptitudes suficientes, ingresó en la escuela de dibujo Henry Pars. A los 15 años, en el taller de James Basir. Y así fue labrándose una carrera de artista que podría haber desembocado en una carrera exitosa, en una carrera que además, después ya de todos los años que han pasado, podemos decir sin duda alguna que está a la altura de Dante o de William Shakespeare. Pero fijaros que en su época no fue así. Y me remonto ya muchos años después, a 1809, cuando William Blake tenía 52 años de edad. En esta época él realizó su primera y única exposición retrospectiva. Como no podía permitirse un alquiler o local amplio, usó la casa de su hermano, que era a la vez una mercería y estaba situada en Golden Square, en el Soho londinense. En las paredes de varias estancias adyacentes, Blake colgó 16 obras, entre ellas una titulada Los antiguos britones, la pintura más grande que realizó en su vida, una obra maestra que hoy está perdida. James, su hermano, el hermano de William, era el encargado de recibir a los visitantes y mostrarles las pinturas. Pues bien, prácticamente nadie acudió. La entrada costaba media corona e incluía un breve catálogo descriptivo del que Blake no imprimió ni 100 copias. Durante muchos años ese pequeño cuaderno de papel azul grisáceo fue su obra literaria más conocida. El crítico Robert Hunt, que además fue hermano de Leitch, el amigo de los famosos Keats y Shelley, visitó la muestra y escribió una crítica devastadora insultando a William Blake, sobre todo por ese pequeño catálogo que describió como farragoso, sin sentido, ininteligible y vanidoso. Hoy, este crítico Robert Hunt es, sin duda alguna, uno de los peores periodistas y críticos de la historia. Esto que es una buena noticia, porque Robert Hunt al final era una persona que vivía de su época, medraba con las críticas y los estilos adaptados a su época, criticó a Blake sin entender ni un ápice de lo que su arte desprendía. Y volvemos al tema de nuestra frase, al tema del autor anterior. ¿Cómo es posible que William Blake viviera en la casi pobreza? Ojo, y vivió feliz. Fue una persona, según algunos amigos suyos, que aunque pobre, vivió muy feliz en este caso. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que William Blake, uno de los autores más conocidos ahora mismo ingleses, y con los años lo será más, cómo es posible que viviera en la indigencia este gran artista? Volvemos a lo mismo de hace un momento. La sociedad no estaba preparada para recibir su arte. La sociedad no estaba preparada para recibir su genio. William Blake fue demasiado para la gente con la que vivió. Esto, dicho por él mismo, hubiera sonado de una forma tan egoica que nos hubiera rechinado, pero el tiempo nos ha dado la razón. Actualmente, William Blake, como digo, es uno de los artistas más grandes que ha dado el mundo, sin duda alguna. Sus versos, sus pinturas, sus cuadros son unos de los más estudiados y además de los más demandados. Lamentablemente, parte de su obra desapareció, otra parte de su obra, gracias a Dios, se conserva, y tenemos en William Blake a un autor con unos textos increíblemente despiertos, increíblemente acertados, increíblemente ignorados en su época.
Estas palabras que sirvan para reflexionar sobre también lo que tú puedas estar haciendo, lo que para ti es la realidad de hoy. Fíjate, estos autores nunca se rindieron, porque ya se habían rendido antes a lo que estaban haciendo, a su obra. Si le quitabas a William Blake su obra, probablemente hubiera muerto. No hubiera sabido hacer otra cosa. Tantos otros autores hay que mueren, pero mueren felices porque han hecho lo que tenían que hacer. Y tantos otros autores llenos de elogios o con las cuentas bancarias llenas se mueren de pena porque saben muy bien que lo que hacen no vale nada, nada más que un éxito efímero en su época. La realidad, al final la configuramos nosotros mismos. Estos autores lucharon por realizar, por construir su propia realidad. De hecho, William Blake alaba a la imaginación, que para él es sinónimo de arte, como principae de todas las cosas, o principio activo. La imaginación es ese Jesús que desciende, esa intuición, la iluminación, que para él es. Por lo tanto, tenemos a William Blake y a toda su obra como ejemplo de esa imaginación que desciende hasta nosotros, que nos ilumina, que nos enciende y que nos despierta. William Blake, sin duda alguna, también adaptó textos y pensamientos como los de Dante, que después también acogería el famoso psicólogo Jung, en cuanto a las diferentes escalas de consciencia y de interpretación de un texto. La interpretación literal, moral, metafórica, arquetípica, y vamos profundizando en una obra hasta que entendemos toda la mitología personal del autor, como puede ser, por ejemplo, en la Comedia de Dante, en el Quijote de Cervantes o en estos versos proféticos de William Blake. Y cuando entendemos todos esos objetos simbólicos dentro de estas obras y dónde están puestos, en nuestro interior se genera una identificación, una reciprocidad en la que empiezan a pasar cosas en nuestro interior. Cuando leemos estos textos, cuando leemos estas grandes obras, también cambia nuestra manera de ver el mundo, cambia nuestra manera de ver la realidad. Y aquí viene algo muy interesante y que William Blake tenía claro, que somos lo que vemos y vemos lo que somos. Y que cuanto más trabajemos nuestra percepción de la realidad fenoménica, más al mismo tiempo va a transformarse nuestra realidad interior. Aquí podría venir Hermes y hablarnos de la dualidad, de los mundos duales, de lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. William Blake lo tenía muy claro. Todos sus textos son emanaciones de su interior, una invitación para que a través de su simbología nosotros mismos nos transformemos y transformemos nuestra realidad, que no deja de ser, por otro lado, nuestra realidad interior. William Blake fue un iluminado, fue un despierto, como Cervantes, quizá como Bukowski, por supuesto como Dante, cada uno con su simbología, con su método, pero nunca comprados, nunca pensando en qué dirán, nunca pensando en ese crítico, ese pobre y triste crítico de la que la sociedad de hoy está llena, ese pobre Robert Hunt. Tenemos dos opciones. El ser humano tiene dos opciones. Comprar el miedo, comprar el exterior, o bien afianzarse en su interior, fijar sus propios símbolos, su propia visión de la realidad, como también hizo Aldous Huxley en Las puertas de la percepción. Tenemos la opción de configurar ese mundo interior o de comprar el mundo exterior, que tan solo es un aprendizaje. Hemos confundido la escuela de aprendizaje con nuestra propia vida y nos quedamos permanentemente en esa escuela. No avanzamos. Pensamos que lo que hay es lo que tiene que haber para siempre. Con vuestro permiso he seleccionado unos textos de algunos poemas de William Blake. Como me gustan todos, pues al final he recogido unos fragmentos de estos poemas para ver un poco de todo. Os invito a que os abráis a la simbología de sus textos, que no son literales. Su lenguaje
sin duda alguna, utiliza las mitologías del mundo, pero sobre todo, fijaros, utiliza la naturaleza. La naturaleza como gran obra imaginativa del universo. Y estos son sus textos, con vuestro permiso. El árbol que mueve a algunos a lágrimas de felicidad, en la mirada de otros no es más que un objeto verde que se interpone en el camino. Algunas personas ven la naturaleza como algo ridículo y deforme, pero para ellos no dirijo mi discurso. Y aún algunos pocos no ven en la naturaleza nada en especial. Pero para los ojos de la persona de imaginación, la naturaleza es imaginación misma. Así como un hombre es, ve. Así como el ojo es formado, así es como sus potencias quedan establecidas. Para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Aquel que se liga a una alegría hace esfumar el fluir de la vida. Aquel quien besa la joya cuando ésta cruza su camino, vive en el amanecer de la eternidad. Los profetas describen lo que vieron en visiones, con sus órganos imaginativos e inmortales. Un espíritu y una visión no son, como supone la filosofía moderna, un nuboso vapor o una nada. Se hallan organizados y articulados meticulosamente, más allá de lo que pueda producir la naturaleza mortal y perecedera. Quien no imagina rasgos más fuertes y mejores, y bajo una luz más fuerte y mejor que la de su ojo perecedero, no imagina en absoluto. Si las puertas de la percepción se depurasen, todo aparecería a los hombres como realmente es, infinito, pues el hombre se ha encerrado en sí mismo hasta ver todas las cosas a través de las estrechas rendijas de su caverna. La época en la que vivió William Blake, sin duda alguna, fue una de las épocas más difíciles para su arte. La filosofía racional, la ciencia más mecanicista, vivió en esa época. La verdad es que esa época tuvo mucha fortuna de tener a un artista como William Blake que compensara las barbaridades de la filosofía, de la literatura o de la ciencia de la época. La verdad es que los autores que quedaron pues tampoco son de mucho interés. Ahora incluso hasta el famosísimo Isaac Newton se conoce más por sus tratados alquímicos que por lo que hizo, por la física, que ya está a años luz, nunca mejor dicho, de la realidad, de la física cuántica o de la física de la relatividad. Pero William Blake permanece, y no solo permanece, sino que cada día es más visto, es más leído, es más valorado. Mucho más valorado que cualquiera de estos otros autores, o científicos, o filósofos, que lo criticaron hasta hacerlo casi desaparecer de su época. Por lo tanto, a mí me queda una duda. ¿Es que en esa época la gente estaba muy dormida, muy apagada? ¿O todas estas fuerzas hicieron que pues el arte de William Blake no llegara a las personas adecuadas y William pudiera, al menos, haber vivido de su talento dignamente? Es lo mínimo que espero de un artista tan genial. Lamentablemente supongo que en aquella época fue un poco de todo. Pero su realidad permaneció.
siguió absolutamente fiel a su camino. No se dejó desviar por aquellos que querían aprovecharse de él, por aquellos que querían chafarlo y eliminarlo porque no soportaban ver una realidad diferente a la que ellos tenían y habían comprado de la sociedad en general de aquella época. William Blake siguió, y por suerte que siguió, porque autores que después vinieron pudieron seguir su obra, porque podemos seguir alimentándonos del arte, de la imaginación de estas personas, desde los creadores de la Odisea, el Bhagavad Gita, desde textos como el Tao Te Ching. Todos ellos, por suerte, quedaron. Y otros autores los citaron, los convirtieron, los renovaron. William Blake reconvirtió la Biblia absolutamente a algo que hizo suyo, una creación propia. Y esto cobró una nueva vida, un nuevo impulso. Así que, todas las personas que estáis escuchando estos momentos de imaginación y de creatividad de este podcast, tenéis la oportunidad de empoderaros en vuestro camino, de vivir vuestra propia vida, como hicieron William Blake y tantos otros autores. Por fortuna, es una lucha constante con las fuerzas que hoy quizá más que nunca nos acechan, para que nos durmamos, para que permanezcamos en el rebaño, para que seamos todos blancos e iguales. Pero, por fortuna, siempre habrá William Blakes en el mundo. Por fortuna, siempre quedarán Odiseas en el mundo. Así que, tú decides cómo es tu realidad. Nos la podemos contar de 1000 maneras. Tú eliges. Así que te hago la pregunta, para cerrar este apartado. ¿Qué es tu realidad? ¿Cómo la confeccionas? ¿Eres responsable de ella? ¿Estás absolutamente responsabilizado de todo lo que ocurre en tu realidad? Si la respuesta es que no, ya lo sabes. Te toca crear una nueva realidad, como hicieron otros antes, como William Blake. Seguimos. Y nos adentramos en el mundo de los cuentos de sabiduría. Y como no, hablando de la realidad, he seleccionado un cuento de la tradición Zen. Un cuento que, sin duda alguna, pues es de los más conocidos de la tradición budista y que habrás leído en por lo menos una decena de versiones. No por más usado es peor, sino todo lo contrario en este caso. Es un cuento muy sencillo que nos explica con claridad qué es la realidad y cómo la observamos los seres humanos. Cómo usamos nuestra percepción para entender la realidad. ¿Qué es lo que nos hace verla de una manera distorsionada? Muy bien, este cuento tiene todas esas facetas o ingredientes en unas pocas líneas. De hecho, tampoco es un cuento muy extenso. Es un cuento, como digo, de la tradición Zen y su título es El cuento de la luna en el agua. Y dice así. Había una vez un maestro zen que paseaba con uno de sus discípulos por la noche. Al pasar junto a un lago tranquilo, el maestro se detuvo y señaló la luna reflejada en el agua. «Mira la luna en el agua», dijo el maestro. El discípulo observó la luna en el agua y, maravillado por la belleza del reflejo, exclamó: «¡Qué hermosa se ve la luna en el agua!». El maestro sonrió y arrojó una pequeña piedra al lago, perturbando el agua y dispersando el reflejo. «¿Qué ha pasado?»,
con la luna en el agua?, le preguntó el maestro al discípulo. El discípulo, confundido, miró el agua turbia, ya sin el claro reflejo de la luna. «Se ha ido», respondió. El maestro entonces señaló hacia el cielo, donde la luna seguía brillando con serenidad y calma. «La luna siempre ha estado en el cielo, no en el agua. Lo que viste era solo un reflejo, una ilusión creada por nuestra percepción». Este cuento zen nos enseña sobre la naturaleza ilusoria de nuestras percepciones. Nuestros sentidos en muchas ocasiones nos engañan, o mejor dicho, no estamos preparados para interpretar lo que nos traen. Por eso nos engañan, por eso interpretamos mal las cosas. A menudo nos aferramos a reflejos e ilusiones, creyendo que son la realidad. ¿Pero qué es la realidad? El maestro nos recuerda que la realidad, como la luna en el cielo, permanece constante e inmutable. Más allá de cómo la percibamos, la realidad es. Este cuento nos invita a cuestionar nuestras interpretaciones y a buscar la verdad más allá de ellas, más allá de las apariencias superficiales. Así que, ¿tú qué eliges? Podemos ver el lago, podemos vivir viendo ese lago, observarlo sin ningún problema. Pero también es verdad que sería emocionante e interesante tomar conciencia de que ese lago no es la realidad y que vivimos en un reflejo que los antiguos llamaron de muchas formas: Maya, Matrix, el velo y tantas otras formas de llamarlo. Esta realidad es una parte de la realidad. No podemos olvidar que vivimos en un mundo material, que interactúa con nuestros sentidos, sí. Y no es un mundo que tengamos que desechar, es nuestro campo de aprendizaje más fiel, más directo. Este pequeño porcentaje del universo, esta pequeña parte de la realidad, al fin y al cabo, es un campo de aprendizaje para identificarnos. Es el mundo de la dualidad, el mundo en el que podemos aprender de los contrarios, de lo que es arriba es abajo, derecha e izquierda, sol y luna, frío y calor, noche y día, mal o bien. Y todo esto, este mundo dual interactúa con nosotros, y nosotros que hemos venido aquí a aprender de la realidad, aprendemos, o no aprendemos, también puede pasar. Pero tú decides. Tu plan espiritual está escrito, y tú eliges cómo consumes tus lecciones. Y si en algún momento no estás preparado, no te sientes preparado para asumir una lección, puedes estar tranquilo. Pasará más adelante. O a la siguiente. ¿Quién sabe? Pero sobre todo, no perdamos, con honestidad, la observación del mundo en el que vivimos y de cómo nosotros confeccionamos esta realidad. Porque eres tú quien la confecciona. Igual que los autores anteriores, tú tienes la posibilidad de observar la realidad tal y como eres tú, que es al final lo que existe de la realidad. Tú has puesto nombre a todas las cosas, opinión, juicio. Tú estás haciendo algo que has decidido hacer, aunque pienses que no has decidido hacerlo. Pero estás en tu trabajo, estás con la persona, estás en el lugar que en el fondo has decidido, aunque te niegues a ello. Lamento decirte que si te niegas a ello y lo rechazas, estás peor que si lo aceptas. Todavía te quedan diferentes pasos para llegar a la verdad última, a la realidad última, de que vemos la realidad tal y como somos. Detrás de esta verdad está el ser. La realidad última, bueno, ¿para qué hablar de ella? Tampoco vale mucho la pena el hablar de ella. Podemos tener un conocimiento directo sobre ella, pero nunca hablar de ella.
Podemos hablar del reflejo en la luna y de cómo es una pérdida de tiempo no observar ese reflejo en la luna, sino que te identifiques con el reflejo de la luna. También podemos pasar tiempo observando el cielo, observando la luna y sabiendo que está allí la luz que nos da directamente en el rostro. La reflexión es sencilla, la acción es compleja. La reflexión nos prepara para actuar y actuar nos prepara para trascender. Y depende de ti ser consciente, elegir el momento de dar el primer paso. Después de estas reflexiones, confieso que una pequeña parte de mí se siente incómoda. Incómoda porque quizá he hablado demasiado. Pero también es verdad que esto es un podcast y que no tendría sentido, en cierto modo, guardar silencio. Además, este espacio semanal es mi espacio más sincero, abierto y próximo hacia las personas que os interesáis por mi trabajo, cosa que agradezco mucho. Así que también está bien. Aunque sienta que he hablado demasiado, me parece que es lo justo para personas que esperáis que se publique espacio mindfulness en todo el mundo, cosa que agradezco mucho. Os agradezco mucho la compañía y el calor que me llega de todas las personas que escucháis este podcast y cada día más. Así que gracias, muchas gracias. Es verdad que lo dicho en todos los espacios mindfulness es sin filtro, sale del corazón directamente. En muchos casos veo las palabras cómo llegan y salen directamente sin pasar por ningún tipo de filtro mental, que también está muy bien. Con la meditación sobre todo. La meditación, como ya sabéis la mayoría, no está escrita. Está dicha de forma espontánea, absolutamente en el momento, canalizada y guiada por esa luz a la que me abandono, a la que dejo hacer. Entiendo que un materialista no entenderá nada de lo que digo. Por suerte, este programa no está hecho para ellos. Está hecho para ti, que escuches con atención, con los oídos bien abiertos y el corazón también. En la meditación de la semana nos vamos a adentrar en el mundo de la percepción, de la realidad. Seguramente nos hemos preguntado mucho, ¿qué es esta realidad? Pues bien, aquí te invito a que no la respondas con palabras, sino a que nos sumerjamos en una experiencia en la que penetremos capa a capa al respecto de nuestra realidad y que ella misma nos revele sus misterios. En primer lugar, busca un sitio tranquilo, en el que puedas tener tus 10 minutos de meditación. Estamos practicando la atención plena y experimentando un camino para hacerlo, una visualización. Por lo tanto, es recomendable, en esta ocasión,
invertir esos 10 minutos en ti. Te animo a ello. Cuando estés en el sitio preparado, endereza tu columna, relaja los hombros, recoge el mentón e inspira profundamente por la nariz. Tan solo en esta ocasión, exhala 3 veces profundamente por la boca, lo más largo que puedas. Después de estas respiraciones, cierra los ojos poco a poco y la boca. Respira profundamente por la nariz sin pensar en nada más. Haz presente la oscuridad que se presenta ante ti y cómo la experimentas y cómo respiras. En esta oscuridad, observas que no todo es un fundido a negro. Te observas a ti mismo, en presencia, aquí y ahora respirando. Y puedes percibir cierta luz de cada célula de tu interior, de cada órgano, de cada hueso, de tu piel, de tu cabello, de tu cuerpo al completo. Se desprende un halo de luz que te envuelve en esta oscuridad. Empiezas a tomar conciencia de que para descubrir la realidad de la vida tal y como es, no hay que irse muy lejos. Hay que profundizar en uno mismo. Por lo tanto, estáticamente, te empiezas a observar en silencio y sientes cómo tu conciencia, que es tu percepción, empieza a atravesar capas de tu propia realidad. Empiezas por las capas de los sentidos, todo lo que has configurado a través de ellos. Lo que ves, lo que sientes, lo que oyes. El mundo exterior se desvanece. Ya no queda nada de él. Ni imágenes, ni sonidos, ni sabores, ni aromas. Llegas al mundo de las emociones. Todo lo que sientes tampoco es. Tu percepción
Tu conciencia atraviesa también tus sentimientos, tus emociones, y sigue profundizando hacia el interior de todas las cosas conocidas. Adelante, atraviesa tus emociones. Emociones buenas y malas, miedo o amor, ira, paz, todas ellas las atraviesas y trasciendes en un viaje hacia el interior de ti mismo, en un viaje acercándote al núcleo de la realidad. Aterrizas allí, en calma, sin nada que hacer o decir, sin nada que pensar o sentir. Permaneces en la presencia. Cuando cuente 3, tomarás conciencia absoluta de este momento, de la realidad, pura, limpia, luminosa tal y como es. 1, 2 y 3. De este contacto directo con la realidad, tan solo tú sabes. Guarda la experiencia como un tesoro. Y de nuevo, cuando cuente 3, tienes que hacer el viaje a la inversa. Regresarás al mundo del velo, del aprendizaje. 1, 2, 3. Regresa. Ves devolviendo a tu conciencia paso a paso la habilidad de sentir los sentidos,
las emociones, los pensamientos, el cuerpo. Sin ninguna prisa vas tomando consciencia, respirando profundamente y regresando a este momento. En presencia, pero ya con todo tu traje puesto y preparado para seguir aprendiendo. Experiencias de contacto directo con la realidad son muy positivas si las tomamos como referencia. Por allí es el camino. Lo que no podemos hacer, por suerte para los buscadores, es saltarnos todas las etapas de nuestro camino y querer navegar tan solo en la realidad más pura e infinita. Nos perderíamos toda la oportunidad que tenemos de aprender y de jugar en este mundo, de encendernos, de despertarnos. Rechazaríamos el juego que nos ha ofrecido la consciencia, el universo. Soy consciente de que en muchas ocasiones el ser humano querría esto y comete la locura o se le pasa por la cabeza de desaparecer, de eliminarse del camino porque no soporta la misión que se le ha encomendado. En estos casos es muy positivo conectarse con la realidad. Así que si conocéis a alguien al que le siente bien o al que le vaya a sentar bien en un momento de dificultad, salir un momento de su personaje para reconectar con él y con el objetivo primordial de su propio camino, pues ya sabéis, yo encantado de que pueda escuchar Espacio Mindfulness y agradecido de que lo difundáis. Muchas gracias por estar al otro lado. Muchas gracias por ser y por estar y por supuesto por permanecer al servicio, que al final es lo más importante. Todo lo demás es accesorio, es aprendizaje. Gracias por todo. Un abrazo.